Ahora vamos a abrir la mesa número 2 sobre ontología y filosofía de la mente. También me va a estar apoyando Joaquín Gianotti, director de NACSA de la Universidad Mayor, también integrante del grupo. Y ahí, bueno, la primera ponencia que vamos a tener se titula Mirar el algoritmo a los ojos, simulación de agencia y amor pedagógico en la inteligencia artificial generativa, por José Garrote Ramos. No sé, José, si quieres comenzar a compartir pantalla, está ahí. Y después tenemos dos presentaciones adicionales. Eh, la siguiente se llama IA en activa o algo suficientemente cercano, la brecha de sentido entre lo artificial y lo vivo, de Alan Franco Barrera Castro, del Magíster en Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile. Y finalmente, The Masculine Code in Computational Emotion Recognition, de Kim Ann Woodley, candidata e investigadora de Ruhr Universität Bochum, Alemania. Entonces, aquí veo que José ya nos comparte su presentación. Como estamos sobre el tiempo, vamos a iniciar de inmediato. Son 15 minutos de presentación y todas las preguntas van a ser al final a todos los ponentes, digamos. Luego, primero las tres presentaciones y luego todas las preguntas. Adelante, José, te dejo la palabra. José, se ve tu presentación, pero no te escucha. A ver, ahora aparece. No. Mm, Como veo que se prende y se apaga tu micrófono, pero no se escucha, tal vez se actualiza en la pantalla, te cambia el permiso del micrófono. No, José, aún no se escucha tu micrófono. ¿Puedes volver a entrar a la conferencia, por favor? Gracias. Y ahí va a volver a entrar José. Entonces, eh, bueno, vamos a esperarlo un minutito y seguimos. Ujú. De todos modos, lo bueno es que esto sirve como un break, ¿cierto? Un espacio Es verdad. para ir asimilando, ¿verdad? La conferencia anterior, que estuvo bastante sugerente, y así podemos transitar a esta mesa. ¿Mm? Es verdad. Aprovechen de, si tienen algo que hacer, ir y volver rápidamente. Servirse café, rellenar el café. Ahí está José de nuevo. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ya, genial. Mil disculpas a todos y a todas. Le damos. Eh, Perfecto. Bueno, entonces comienzo. Buenos días a todas y a Adelante. todos. Soy José Garrote, soy antropólogo social de base y voy a tratar de llevar la discusión un poco al tema de la educación a partir de esta ponencia, con la cual también he estado escribiendo un artículo que pretendo enviar pronto a la comunidad científica. Y bueno, es una reflexión teórica que está basada en un curso que yo tuve como estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Chile, que tenía que ver con experiencias políticas transformadoras en términos de políticas educativas en Latinoamérica. Bueno, y ahí viendo diferentes autores, como entre cuales está, por ejemplo, Freire, el profesor me decía, tú que estudias IA para tu doctorado, ¿qué me puedes decir respecto a esto y las políticas transformadoras? Y, por ejemplo, Freire, ¿qué es realmente la IA? ¿No? Bueno, y entonces esta presentación es fruto de esa conversación y de algunas ideas que propongo como posibles discusiones, soluciones a este tema de qué es realmente la IA y cómo podemos aportar desde eso al debate de cómo introducirlo en la educación. Bueno, démosle entonces. El punto de partida de lo que yo propongo es, bueno, como decía un poco la doctora Gabriela, ¿no? Un poco ir
lo más allá, no es ser ni tecnoutópico ni prohibir la tecnología, ¿no? Sino ver cómo está funcionando esto, ¿no? Y la pregunta no es solo si sirve o no la IA generativa en específico en educación, sino que qué ocurre con el vínculo educativo cuando la mediación tecnológica simula agencia y afecto, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con las IA generativas, ¿no? Con estos chatbots que te permiten de cierta manera interactuar. Hay gente incluso que lo está usando incluso como psicólogos o ese tipo de fenómenos bastante curiosos que se dan hoy en día, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto de partida de este debate técnico de si funciona o no y cómo es la educación a lo más profundo, ¿no? ¿Cómo, en qué contexto se puede usar esto, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el vínculo educativo respecto al docente y el funcionamiento de las aulas? Entonces, esa es mi discusión. Partir de, o sea, salirse de la lógica de la eficiencia, ir a discutir el tema de la ética, de la presencia, del reconocimiento, de la responsabilidad, de la justicia epistémica dentro de las aulas. Bueno, entonces, como lo que yo propongo, como cierto criterio, por así decir, normativo para entender esta discusión es que el concepto freiriano de amor pedagógico nos permite pensar este tema, ¿no? Y puede servir por cierto ideal normativo como criterio de humanización para mediar este tipo de situaciones de cuándo o no usar la IA y cómo dentro de los procesos educativos, tratando de no precisamente ir a la utopía ni a la prohibición, ¿no? Entonces, la idea es cómo podemos gobernar pedagógicamente esta tecnología para que nos sea útil y no ayude a deshumanizarnos, como sería, digamos, lo que no quiere Freire, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, tengo tres puntos de entrada para esta discusión. El primero es qué significa el amor pedagógico freiriano, ¿no? Bueno, ante todo es una relación política y ética, ¿no? Que se da en la enseñanza, en el vínculo con los estudiantes, donde hay un reconocimiento del otro como sujeto, hay un diálogo, hay una presencia y cuidado, hay compromiso con la humanización, ¿no? Son una responsabilidad ética y política, todo eso está relacionado con el concepto de amor pedagógico freiriano, ¿no? Es, si lo quieren en otras palabras, por ejemplo, cercano al concepto, diría yo, de Maturana, de esta idea de transformarnos en la convivencia en la educación, ¿no? Como pares, no necesariamente con esta simetría y obviamente sin la lógica de la educación bancaria de solamente instalar conocimiento e información en la mente de los jóvenes, ¿no? Entonces, la segunda clave que yo entro en discusión es el tema de las mediaciones tecnológicas, que son conceptos desarrollados, por ejemplo, por Martín Barbero, por Dussel, entre otros pensadores latinoamericanos, que obviamente indican que ninguna tecnología entra a la escuela como objeto neutro, ¿no? A lo largo del desarrollo de la forma escolar contemporánea han habido muchas tecnologías que se han introducido, y todas ellas han tenido relaciones complicadas con, digamos, la cultura escolar, y todo esto en un contexto latinoamericano donde hay muchas brechas de acceso, muchas desigualdades educativas, ¿no? Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta en esta discusión, ¿no? Políticas fragmentarias, por ejemplo, la política nacional acá en Chile es, tenemos una política de IA que dice que nuestros jóvenes deberían formar tanto a nivel de escuela como a nivel de educación terciaria, de manera transversal en temas de IA, pero eso no se aterriza políticamente todavía en la política curricular, perdón, no está ni en las escuelas ni en las universidades como tal formalmente, ¿no? Puede haber brechas de acceso a nivel de quién accede a qué tipo de IA, ¿no? A IAs pagadas, ¿no? A IAs pedagógicas, ¿no? Las generales tal vez son más caras, ¿no? Hay un tema ahí que hay que discutir. Bueno, el tema que mencionaba también la doctora Gadira, el tema del mercado de plataformas, ¿no? Que tiene sus propios intereses creados y no necesariamente es la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, la cultura escolar y la protección situada, que son temas obviamente relevantes con el tema de la introducción de estas nuevas tecnologías. Discusiones que se han dado desde hace tiempo, de las TIC, de la Internet, ¿no? En la escuela, y hoy en día, por ejemplo, en el caso de Chile, llevan a la prohibición del celular al ser leído como un objeto complicado, ¿no? Y la tercera clave, que es fruto también de las preguntas que me hacía mi profesor en esta clase, es, ¿pero qué es realmente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo allí entraba al menos desde cuatro áreas, perdón, ¿no? Que son, por así decir, como lo estoy proponiendo en el artículo, es una especie de ontología estratificada de este objeto, que es la IA generativa, ¿no? Por un lado es un objeto técnico, ¿no? Predice texto, bueno, crea texto, imágenes, otro tipo de tecnología, o sea, elementos, pero no tiene conciencia, ¿no? A nivel sociotécnico, como diría, por ejemplo, Latour, ¿no? Es algo así como un actante, ¿no? Porque interviene en las relaciones sociales de cierta manera, ¿no? Puede reorganizar prácticas y expectativas. Hay gente que la está usando para decidir cosas en el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, también tiene esa capacidad sociotécnica. A nivel fenomenológico, que esto es bien interesante a mi criterio, es que
se está experimentando en muchos casos por algunos jóvenes, incluso adultos, algo así como una cuasi agente, ¿no? En el sentido que es capaz, de cierta manera, de responderte, de cuidarte, entre comillas, o de fingir que lo hace, ¿no? Entonces está esa idea de que precisamente algunos de los jóvenes lo usan, por ejemplo, como psicólogo, ¿no? Eso es bien curioso. Y por tercer lugar, o sea, cuarto lugar, perdón, está el tema ético, ¿no? Es un objeto ético y bueno, al menos siguiendo lo que yo conozco actualmente de IA generativa, ¿no? Por ejemplo, lo que dice la UNESCO a través de Mio Holmes es que realmente la responsabilidad no es algo que tenga que ver con la IA generativa, sino que es algo que tiene que ver todavía con los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las dimensiones que yo meto a la colación para poder discutir esto en el tema de la pedagogía y el amor freiriano, ¿no? Y la idea ahí, como se dice, es evitar dos errores al menos. Fetichizar la IA como sujeto, ¿no? Y o reducirla a instrumento neutral. No es ni una ni otra, porque en la medida que aparecen nuestras interacciones como nivel sociotécnico, como un actante, como un elemento casi cuasi agencial, es algo que nos está influenciando. Y la pregunta es cómo afecta eso en los procesos de educación. Entonces, bueno, acá yo pongo algunas de las principales tensiones que observo, que son que, claro, a nivel de justicia educativa, efectivamente tiene la promesa de democratizar los apoyos, ¿no? A los estudiantes. Puede hacer retroalimentación instantánea, puede hacerse utilizado para, no sé, tutorías más especializadas, individualizadas, pero también está el riesgo, como ahí señala, de consolidar una educación de segunda calidad, en el sentido que es posible que claro, se use en estos modelos pedagógicos generales para los estudiantes más pobres y que los estudiantes con mayores recursos sí continúen teniendo tutorías humanas más especializadas, ¿no? Puede darse ese tipo de situaciones hipotéticas. En términos de vínculo pedagógico, es efectivamente interesante que lidera el tiempo docente de actividades que tal vez no sean tan importantes como, o bueno, que te puedan ayudar como el tema de, no sé, pues, de la retroalimentación inmediata, el tema también, por ejemplo, ¿no? De la evaluación inmediata, ¿no? Y eso es bueno porque abre espacio para que haya más espacio de interacción en el aula. No obstante, también puede ser que haya un riesgo de delegar el cuidado en las relaciones sintéticas que los estudiantes están desarrollando en muchos casos con las guías, ¿no? Esta búsqueda de un amigo, de una pareja, de un psicólogo en la IA, ¿no? Cuando este objeto realmente, la IA generativa, no tiene conciencia, no tiene cuerpo, no puede dar ese tipo de apoyos asociados a lo que es el amor pedagógico freiriano, ¿no? O lo que sería idealmente un maestro bajo este tipo de lógica. A nivel de justicia epistémica, amplía el acceso a los saberes, ¿no? Eso es algo que sabemos, ¿no? Yo creo que todos lo hemos usado para entender cosas bien complejas de manera más simple o acceder a cosas que no sabíamos, pero también tiene el riesgo, como decía la doctora Gabriela, de estandarizar voces, en visibilizar saberes locales, ¿no? Siendo de cómo están construidos estos procesos de aprendizaje automático, ¿no? Principalmente en inglés y todo ese tipo de cuestiones que todos más o menos entendemos, yo creo. Entonces, básicamente lo que yo propongo entonces, a partir de lo que he discutido, es cuáles son los criterios que podemos tomar a partir del amor freudiano para discutir, digamos, qué experiencia puede humanizar o deshumanizar la educación. Entonces, nos podríamos hacer algunas preguntas, por ejemplo, a nivel de la voz de los estudiantes y de sus experiencias. ¿Amplía la expresión de los estudiantes o la está limitando? ¿No? Eso yo creo que está muy relacionado con lo que también hablaban de la creatividad y de los fenómenos de metacognición que pueden o no estar desarrollándose a partir de la interacción con la IA. El tiempo es algo que ya mencioné, ¿no? Liberar al docente para el encuentro pedagógico, que es lo más importante para una pedagogía freiriana con amor, con presencia, con cuidado, con corporalidad, con respeto. La responsabilidad, ¿se mantiene la decisión ética en manos humanas, en los docentes, los estudiantes, o se terceriza para la IA, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para ver si el uso humaniza o deshumaniza la experiencia. En términos de crítica, enseña pensamiento crítico e interroga sesgos, o es, claro, solo memorización o solo interacción sin pensamiento complejo. Eso es algo que tener muy en cuenta. Y por último, el tema de la gobernanza. ¿Responde solo a las comunidades, o sea, responde solo a las comunidades educativas también, o solo a las plataformas, a los intereses de la EdTech que construyen estas aplicaciones de ella generativa general o las específicas de la educación, ¿no? Entonces, lo que yo propongo en definitiva es que el amor pedagógico funciona o puede funcionar como una brújula para pensar cómo esto se introduce en la educación sin deshumanizar la experiencia educativa misma. Y por lo tanto, ahí ya como concluyendo, está el tema de qué significaba como la metáfora al inicio de
presentación, que es mirar el algoritmo a los ojos, que significa precisamente formar sujetos capaces de usar la IA generativa críticamente, sin subordinarse a la autoridad aparente de las respuestas que nos da casi de manera monolítica, ¿no? La idea es cuestionarnos, ver qué seco puede haber detrás de eso, qué otras ideas pueden estar ocultas, ¿no? Esta serie de fenómenos posibles. Entonces, claro, la IA generativa sí puede ser una mediación pedagógica, pero no puede sustituir, a mi criterio, seguro que está discutiendo, la presencia ni el compromiso del educador, que es un puente fundamental para los procesos educativos ahora y siempre, diría yo. Entonces, tampoco, digamos, tampoco hay que rechazarla críticamente totalmente, ni tampoco aceptarla de manera utópica, como decía, sino que hay que gobernarla pedagógicamente para que permita la humanización en el proceso educativo. Bueno, para ir cerrando, ahí están las referencias por si a alguno le interesa algunos de los autores que he comentado. Y bueno, muchas gracias por su atención y eso, muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahí, aplausos digitales. Mm, Estamos bien con el tiempo. gracias. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente presentación. Eh, Está por ahí. A ver, a ver, a ver. Sí, la mía, ¿cierto? Así es. No te encontraba, estaba mirando el chat. Sí, estoy, pero estoy en un momento porque estoy tratando de que responda a PowerPoint, pero creo que voy a presentar en PDF porque es más simple. Ujú. Por lo menos el micrófono se escucha bien. Si gustas, también me podría enviar la presentación y proyecto yo la pantalla. Creo que sería mejor, sí. ¿De dónde puedo enviar la presentación? Puede ser al mismo correo de la organización o si quieres con copia te mando el mío aquí al chat. Sí, es Pero que igual tu cámara PPT también no me responde. se ve por si acaso. Ya que te la estoy enviando. Vale. Ujú. Mira, todavía no me llega el correo, entonces tal vez sí, por lo otro sería invertir el orden. No sé si está Kim, si tiene su presentación y estuviera preparada de pronto para tomar el lugar. Y a continuación de esa, cuando reciba tu PPT, lo comparto. O tu PDF. Alan. Creo que ahí recién se envió. Ujú. Mm, yo estoy actualizando el correo aquí. Todavía no me aparece. Ahí está, sí. Ahí sí. Ujú. Mm, Debería haberse enviado ahí sí. vale. Entonces, yo te comparto la pantalla. Tú me vas diciendo cuándo quieras pasar de diapositiva y van a ser 15 minutos también, igual que la presentación anterior, las preguntas al final. Sí, perfecto. Y aquí recibí tu PowerPoint. Genial. Ya me escucho bien, ¿cierto? Porque de repente el micrófono se escucha medio bajito, Se pero se escucha escucha bien de correctamente, lado. ningún problema, sí. Y Ya, ya. déjame ponerlo en modo presentación. Y ahora les comparto yo mi pantalla. Eh,
Ya, estamos entonces, ¿se ve la presentación? Ahora debería verse. Ahí está. Ujú. Ya. Bueno, me aprovecho de presentarme. Como ya lo hicieron, mi nombre es Alan Barrera Castro. Y bueno, le voy a presentar un trabajo que llevo, empecé desde aproximadamente fines del año pasado, en el contexto del Magíster en Estudios Cognitivos en la Universidad de Chile, que se titula IA inactiva o algo suficientemente cercano, la brecha del sentido entre lo artificial y lo vivo. Pasa de slide, ¿no? Entonces, la pregunta de la que yo partí es, claro, desde una visión inactiva, ¿qué es lo que distingue a lo que hace la IA de la cognición humana? ¿Ya? Y rápidamente la respuesta que se da desde el activismo es que los organismos vivos, bueno, una de las principales razones es que los organismos se desenvuelven en lo que se conoce como un dominio de sentido, es decir, hacen sense making. Esto mediante el acoplamiento recíproco entre el organismo y el mundo. Por otra parte, los LLM operan de forma distinta, optimizando funciones de pérdida que están definidas externamente, ¿ya? Dependen completamente de fines impuestos por o el diseñador o el usuario, no de una suerte de darse cuenta interno al sistema. Entonces, al no ser organismos encarnados en un cuerpo vulnerable, ¿cierto?, en un tejido de prácticas sociales, los LLM no son inteligentes en el mismo sentido que los humanos. Esto lo ejemplifica Chemero diciendo que ellos carecen una noción del giving a them. Es decir, no les importa lo que hacen mientras operan, realmente. ¿Y qué voy a entender yo por la brecha del sentido? Básicamente la distancia que existe entre la forma de operar de estos LLM y los organismos vivos. ¿Ya? Siguiente slide. Entonces, para explorar esta brecha de sentido, como recurro a la teoría inactiva y a la noción de sense-making, el primer paso es establecer un conjunto mínimo de condiciones que no sean necesariamente biológicas, ¿ya? Pero que puedan de todas maneras implementarse en sistemas artificiales. El primer criterio es el que presenten una autonomía precaria, es decir, que haya una red de procesos que se producen y sostienen mutuamente, otorgándole identidad al sistema. La continuidad de ese sistema puede perderse si esa red de procesos no se mantiene activamente. Ese es el aspecto de precario, que puede perderse, es que no se está manteniéndolo constantemente. El segundo criterio, o la segunda condición de posibilidad más bien, es la adaptatividad y la normatividad intrínseca, que van muy de la mano. Esto implica que existen dinámicas dentro del sistema que son mejores, es decir, lo mantienen, y otras que son peores, es decir, lo destruyen. ¿Ya? Y el sistema regula activamente sus interacciones en función de esa viabilidad. La tercera condición es que debería existir un acoplamiento sensorio-motor significativo, es decir, que el sistema se acople al entorno de tal modo que sus acciones modifican acciones en ese entorno que son relevantes para sí mismos. ¿Ya? Y esto creo que es importante porque en base a ello voy a hacer el análisis de tres propuestas específicas en las cuales me baso para decir que existe una especie de niveles o continuo en la cual los sistemas pueden acercarse o no a hacer algo como un sensemaking. Entonces, un poco de teoría de base, el problema de sentido en general se relaciona a otros problemas tradicionales de la inteligencia artificial, como son el grounding problem, es decir, cómo los estados internos de un sistema adquieren una relación funcional estable con aspectos del entorno. Esto está muy relacionado también a la semántica, por ejemplo, cómo un sistema hace la relación entre el símbolo de la palabra perro
o el perro del mundo real, ¿cierto? Otro problema relacionado del problema del frame, que en un sentido general refiere a cómo seleccionar qué estados importan para la tarea actual sin tener que recalcular todas las posibilidades, ¿ya? Que era un problema que siempre ocurría en los sistemas de IA simbólica, porque claro, cómo calculaban qué hacer en el momento sin recalcular todo era muy difícil de implementar. Y otro problema relacionado el conocido como el Common Sense Knowledge, que se refiere a cómo hacer que una gente razone o actúe con sentido común robusto y flexible en entorno abierto. Básicamente, el tipo de conocimiento implícito que en general los humanos, por ejemplo, tienen del mundo y que no tienen que estar cargando cada vez para funcionar. Y bueno, en base a esos criterios que les mencioné, me escucho, ¿cierto? Porque Sí, mi sí, PC aparece como medio te escuchamos. pegado. Sí, Sí, pero se parece que escucha. no, parece que es problema de mi señal de internet, no del. Pero me escucho Ujú. bien, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, en un siguiente paso, una de las formas en que se ha intentado renovar el problema del sentido es desde el Free Energy Principle, desde el marco del Free Energy Principle, que es esta metateoría que para algunos permite describir sistemas vivos y artificiales bajo un mismo lenguaje formal. Esa es como la clave de por qué incluyo esto. Perdón, Eh, Alan, ¿cambiamos la diapositiva? sí, cámbiala nomás, por favor. Vale. Entonces, desde el Free Energy Principle, que es este principio, ¿verdad?, metateórico, se puede hacer esta analogía entre sistemas vivos y artificiales bajo un mismo lenguaje. Eh, Hice un resumen muy a grandes rasgos para que se entienda la idea principal, en donde lo que se propone es que básicamente los sistemas mantienen un modelo generativo de las causas de sus inputs sensoriales y utiliza ese modelo generativo para predecir la evidencia recibida. Como resultado, el desajuste entre lo que se predice y lo que se observa es posible cuantificarlo como energía libre variacional, ese es el concepto técnico. Y mediante inferencia activa, el sistema lo que hace es buscar minimizar esa cantidad de energía libre variacional, ajustando ya sea variables internas como percepción o externas como acción. ¿Ok? ¿Por qué este marco resulta importante? Porque autores como Kiberstein mencionan que este Free Energy Principle capturaría propiedades de sistemas adaptativos vía esta inferencia activa. Por ejemplo, capturados por lo que se conoce como los prior preferences, que son estados preferidos del sistema que se codifican, o sea, que codifican condiciones bajo las cuales ese sistema puede seguir existiendo. En base a esto, autores como Pesulo y colaboradores mencionan que podría formalizarse el Given Adam, ¿verdad? Que mencionaba Chemero, de una forma bayesiana dentro de este marco, en lo que ellos dan a conocer como matter. Es decir, los estados del mundo pasan a adquirir valencias prácticas para el sistema en cuestión. Esa sería la diferencia de por qué está todo este rollo de integrar esta noción en activa con las ideas del Free Energy Principle. Siguiente diapo, por favor. Entonces, llegando a este punto, la tarea que yo me propuse fue dar cuenta de que estas condiciones de posibilidad de un test making pueden cumplirse, pero en distintos grados, ¿ya? Y yo en este trabajo, en las diapositivas siguientes, voy a describir por qué me parece que ciertos tipos de propuestas o arquitecturas cognitivas cumplen de mejor o peor manera las condiciones de posibilidad de este science making que les mencionaba anteriormente. Entonces, partiendo en el nivel más bajo,
Los LLM, famosamente, ¿verdad?, se han concebido como estos stochastic parrots y simplemente repiten. No harían sense making, ¿verdad? Esa ha sido como la noción básica, ¿verdad? Hasta ahora. Hace poco, Froese llamó en un paper que publicó a principios de año a atribuirle sense making a los LLM actuales en base a su sorprendente competencia lingüística, ¿ya? Sin embargo, mi postura al menos es que esta apariencia de que los LLM podrían estar haciendo sense-making resulta más bien de la evasión del grounding problem que les mencionaba al principio mediante la semántica distribucional que está incorporada externamente. No sé si recuerdan ayer, no recuerdo quién era el presentador que mencionaba cómo la semántica estaba incrustada, ¿verdad?, en estos embeddings de los vectores. Claro, esa es la lógica bajo la cual, al menos según Floridi, lo que harían los LLM realmente es pasarse por el lado del grounding problem sin resolverlo, pero logrando un resultado similar. Entonces, yo creo que esa es una forma más precisa de entenderlo, más que atribuirle un sense making genuino. Pasemos al primero de las propuestas que les voy a mostrar. Paréntesis, estamos a 5 minutos de cumplir el tiempo. Ok. Voy a avanzar rápido, no voy a entrar en los tecnicismos de cada propuesta para hacerlo corto, pero la primera propuesta relevante que se acerca específicamente a resolver el problema del sentido común, es decir, que los agentes actúen de forma robusta en estos entornos abiertos, es la arquitectura de Autonomous Machine Intelligence de Yann LeCun, ¿verdad? Un autor muy conocido dentro de la IA por trabajar en Meta, etc. El cual, claro, tiene el objetivo de hacer que los agentes aprendan, razonen y planifiquen como animales y humanos. Y aquí se ve en la imagen, cuál sería la arquitectura modular que propone, donde hay lo clave es el modelo de mundo, ¿verdad? El World Model, que se instancia mediante la arquitectura GEPA. Y lo clave de esto es que, claro, le da un cierto nivel de autonomía a los sistemas de IA, y es un modelo basado en energía. Es decir, lo que estos modelos minimizan es la incompatibilidad entre el estado actual y el estado deseado, ¿ya? No es lo mismo que lo que hacen los modelos del Free Energy Principle, por ejemplo, pero es similar. Entonces, lo que a mí me llama la atención de este modelo en específico es que, si bien no busca generar un sense making directamente, sino reducir esa brecha funcional de sentido común en los sistemas de IA, como resultado, igual converge en ciertas intuiciones en activa y la lectura del Free Energy Principle. Por ejemplo, se entiende al sistema como un sistema activo, no pasivo, lo cual, claro, uno podría decir se acerca algo a la adaptabilidad, ¿verdad? Por otra parte, el módulo de costo funciona también como análogo de las prior preferences. El World Model, que es el modelo GEPA, también es funcionalmente análogo al modelo generativo de la diferencia activa. Y también los ciclos de percepción-acción tienen algo de similitud con un bucle de inferencia activa. Entonces, pese a que no intenta cumplir el mismo objetivo, llega a ciertas convergencias. Esa es como la conclusión. El segundo nivel, por favor, la siguiente diapo. Está claro, la IA o la robótica de inferencia activa, que aquí ya prácticamente se asume esta noción que les mencioné anteriormente del Free Energy Principle, un poco traduciendo los principios en activos. Y en primer lugar, hay varias iniciativas que implementan esta idea, como en robots de tipo de control de brazos robóticos, ¿verdad? O robots humanoides. Y claro, es interesante porque
Esto permitiría unificar control motor, regulación homeostática y selección de conducta. El paso más avanzado en esta categoría es lo que se conoce como Generalized AI de Pesulo y colaboradores, que bueno, hace 2 años, articuló todo esto como, de forma más precisa, como la minimización de energía libre variacional y el mattering que les mencionaba permiten a la gente generar significado. ¿Cuáles son las diferencias de este marco respecto al anterior? Es que, claro, aquí las prior preferences están integradas en el mismo modelo generativo, es decir, en el mismo objeto matemático, ¿ya? No desde fuera. Por otra parte, el rol del cuerpo es constitutivo y no es instrumental, es decir, la morfología de cómo está hecho el robot, por ejemplo, importa para la viabilidad de lo que el robot hace, ¿ya? Y por otro lado, lo que minimiza, al minimizar energía, es la sorpresa de la energía libre variacional, no la incompatibilidad entre estados, que es lo que hace la arquitectura anterior, ¿ya? Porque la arquitectura anterior lo que decía era, hay un estado actual y uno deseado, y tengo que minimizar la diferencia entre ambos. Aquí lo que se minimiza es la sorpresa. El resultado es que se obtiene una compresión más normativamente cargada del entorno, ¿ya? ¿Por qué específicamente digo esto? Porque la normatividad está ligada a la supervivencia, ¿ya? En el sentido de que lo que hace el sistema de inferencia activa necesariamente lo hace porque le permite sobrevivir. En cambio, lo que hace un sistema como el de Autonomous Machine Intelligence puede implementar cosas dependiendo de si eso lo hace viable al sistema o no, sino que simplemente depende de la tarea que le den desde fuera. Esa es como la principal diferencia. Y avanzando en un tercer nivel, estaría lo que se conoce como Artificial Light en activa. Acá el concepto central a entender es la IA centrada en hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un framework para construir agentes cuyas dinámicas sensoriomotoras sean las que se organizan en patrones automantenidos, ¿ya? Y estos patrones son los que son precarios y normativos. Acá hay una distinción muy importante que hacer, que es la de autonomía sensoriomotora. Que la diferencia de lo que es la autonomía constitutiva, que sería la autonomía que, por ejemplo, tienen los organismos vivos, ¿ya? Entonces, aquí, claro, desde la Artificial Light, lo que buscan es replicar un poco lo que hacen los sistemas vivos, pero puramente desde el marco sensoriomotor, ¿ya? Desde estos patrones automantenidos y no necesariamente mediante metabolismo y todos los otros aspectos que involucra un organismo vivo. Ejemplos de estos tempranos son la robótica organística de Di Paolo, y los que yo tomo como ejemplo para este análisis son los más recientes, como el IDSM de Ekberg, que es un controlador plástico que forma hábitos automantenidos a partir de patrones de repetición, y esto se implementa como nodos en un espacio sensorio-motor, que es un poco lo que representan los cuadros que están acá a la derecha, ¿cierto? Otro avance de este mismo modelo es el VISA, que añade al modelo anterior un criterio de éxito que está ligado a la viabilidad del colectivo de nodos. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque este criterio es el que implementa completamente la adaptatividad, ¿ya? Lo relevante acá es que en este tipo de framework, la precariedad es directa. Si el patrón deja de autosostenerse, la organización con la que se identifica la gente desaparece como tal, aunque el sustrato físico se mantenga. Por ejemplo, si los robots anteriores fallaban en su tarea, el robot seguía estando, ¿cierto? Físicamente,
pero deja de funcionar. Acá, si el patrón deja de sostenerse, la organización que identifica a la gente en sí desaparece. ¿Ya? Y bueno, para un poco explicar las imágenes de la derecha, estas son representaciones de las trayectorias que siguen agentes en un determinado espacio de hábito, como lo llaman. La imagen A son como todas las trayectorias, y de la B a la H son aquellas que resultan automantenidas. Entonces pueden ver, por ejemplo, que en la E son patrones que se repiten, y claro, en la I son Bueno, solamente pero- los patrones que no lograron automantener, Sí, que no lograron hábito. ¿Escucha a alguien por ahí? Era un micrófono que se había abierto. Estamos Ok. pasados del tiempo por si acaso. Sí, vamos a las conclusiones ahora. Ujú. Bueno, en corto, según el cumplimiento de estas condiciones que les mencionaba, el paso, o sea, un nivel 0 son los LLM, ¿cierto? El nivel 1, un paso más funcional, que podría acercarse un poco, resolviendo el problema de sentido común, ¿cierto? Eh, Después tenemos a las máquinas de inferencia activa, que, claro, incorporan estos principios activos, pero pasado por el marco FET. Y en el punto como más cercano o más eh, directo hacia el sense-making está la Alive en activa, que incluye este enfoque de hábitos, ¿cierto? Incluye también esta precariedad y esta historicidad que está como un poco registrada en la trayectoria de los hábitos. El trade-off que yo encuentro que ocurre es que, claro, a mayor cercanía a lograr un sense-making, se observa una menor capacidad general actual. Entonces, lo- lo- los sistemas que proponen los autores de Artificial Life hacen cosas como súper simples, no te van a responder las cosas que te reporten, te responde ChatGPT. Entonces hay como un gap tremendo entre que estos tipos de sistemas puedan hacer todavía lo que hacen los LLM, por eso está como poderoso el lenguaje. Y eso, bueno, para ir cerrando, ahí les dejo como una divagación propia de preguntas abiertas que aún no he podido explorar, pero que me parecen interesantes. Bueno, si alguno encuentra algún interés o tiene algún indicio de cómo podrían responderse estas preguntas, estaría bueno que me lo voy a hacer saber en algún momento. Para eso les dejo mi correo ahí en la última diapositiva. Y eso, gracias por su atención. Muchas gracias, Alan. Muy, muy interesante la presentación. También tengo algunas preguntas, pero vamos a compartirlas al Claro. final. Ahora está en el público Kim. Sí, Kim, ¿Me escuché? sí. Bueno. Mm, Kim, te puedo presentar en sí. español. Mm, Prefiero presentar en inglés si es posible, Sí. porque No, desde todavía luego, estoy tú. Sí, sí. aprendiendo. Me refería si yo te Ahora, puedo presentar en español a ti. sí, bueno, ya. Bueno, ahora va a presentar Kim su trabajo sobre percepción artificial y sesgos. Em, bueno, comienza solamente, la verdad, ya las presentaciones estaban hechas. Va a presentar en inglés, las preguntas se pueden hacer en español o en inglés, y también nos pueden dejar sus preguntas en el chat y luego las leemos. Adelante nomás. Y un momento, por favor. Tengo problemas con mi seguridad. Am, Dame un segundo, por favor, perdón. Ujú. Alfredo, ¿puede dejar de compartir? Perfecto. Está bien. Mm.
Puede ser, sí, también necesito enviar mis slides. Ujú. Ah, no. ¿no? La presentación de Kim igual ya la tenemos, ya la envió la Se envió ve, al correo del grupo. apareció de todas maneras. Perfecto. ¿Lo ven mis slides? Se ve. Perfecto. Ya, muchas gracias y perdón. Soy Kiman, soy originalmente de Alemania, pero me mudé a Chile hace unos meses y todavía estoy aprendiendo español, por eso perdón para mi presentación de ser en inglés. My presentation is about the masculine code in computational emotion recognition, which I also in the slides call CER to keep it more short. This was too far. So what I want to do today is show some results of my dissertation thesis. So my presentation will be more about showing results than an argumentation, but I'd be happy to say more about the argumentation in the Q&A. I researched the concept of computational emotion recognition. I'm interested in knowing what we think computational emotion recognition is and what we want it to be. I make a power critical analysis of this concept. And therefore, I use mainly the genealogical analysis concept inspired by Michel Foucault. And the results of this analysis I compared to understandings of the concepts of epistemic violence, for example, which is coined by Gayatri Spivak originally, epistemic regime, epistemic emotional regime, and emotional imperialism. I will, during the talk a little bit more about what this exactly then means. To make this analysis, I identified single parts of this concept, which are emotions, computer, mathematics, theory, computing, language, and power. So I dive into all of these single concepts and research what they mean to then put them together as puzzle pieces of the bigger picture, so to speak. My thesis for today, as the title indicated, is that I want to give an overview of why I think that the conceptual parts, each of computational emotion recognition, are masculine coded. And by that I mean that they are androcentric because they place a masculine ideology at the center of the elements. And of course, I cannot show all my research results, so I will focus on emotion, computer, and mathematics today. So about emotions, my major finding was that they are datafied. What I mean by that is that it seems to me that we humans think we have nowadays overcome contrasting the emotions to reason, thinking of emotions as per se irrational entities, of discrediting them, disvaluing them. We now know that they're important. We now value them more. We consider them more in research, in science, in AI, in many different kind of approaches. But when one then researches the historical development of the concept, one finds out that this picture of having overcome biases about emotions isn't exactly true. So what really happened in part is that emotions were always considered in their relation to reason by the antique philosophers, as is shown in the School of Athens drawing, for example. They already thought a lot about the emotions and how the emotions relate to reason, but they prioritized reason oftentimes. Throughout history, reason was the ideal to strive for. Also, throughout history, emotions became increasingly ascribed to the body as opposed to the mind in the historical process, especially in the 20th century
in connection to work, for example, done by William James. His question, what is an emotion, and his results of emotions being physical sensations, was used and understood by a lot of upcoming scientists to understand emotions as these bodily phenomena. And nowadays, in emotion AI, emotions are commonly, not always, but very commonly defined as information, as data about a person that is codable, transmittable, and decodable. And this is done, for example, via facial analysis, via biometric analysis, via sentiment analysis. So I don't say emotions are not information of a person. I only question whether emotions are solely information about a person. And I think this is a reduction of what emotions really are to data, to something that is datafiable. I then looked at computers. What do computers mean? We all understand computers to be, or the term to be an umbrella term for and synonymous to terms such as systems, devices, or technology. It refers to, and here I quote Cambridge University Press, it refers to an electronic machine that is used for storing, organizing, and finding words, numbers, and pictures for doing calculations and for controlling other machines. So computers are mainly things, entities that do mathematical operations. Interestingly, I found in my historical research that René Descartes, who's like the founder of rationalism, or this is what he's oftentimes called, he viewed the human body as a mechanical machine. And we know him for his work to strengthen the distinction between the human mind and the human body, while prioritizing the mind as this rational, idealized entity and the human body as the machine. Later in history, Marvin Minsky, who's a central figure in the development of artificial intelligence, of coining the understanding of what it is and how we can apply it, he defined artificial intelligence as the science of making machines do things that would require intelligence if done by human. So we again have this ideal understanding of the human as the rational actor of this intelligent being. And he also said, as is quoted in Craig Crawford's work, The Atlas of AI, of course, machines can think, he said. We humans can think, and we are, he called us meat machines. So we have this comparison of the computer to the human brain. The computer's physical body, so to speak, is like the human body. And what it does computationally, mathematically, is like the human brain, the rational actor. This brought me to look into mathematics, because mathematics is considered as one method of genuine, of objective universal knowledge. And it is the scientific ideal to strive for, which expresses, e.g., in the evaluation of trustworthiness of data. So, for example, understanding emotions in computational emotion recognition as something that is datafiable makes these systems more trustworthy because they work on empirical data, on natural sciences, on mathematical operations. However, I also found research that argues for mathematics to be a tool to legitimize Occidental dominance and violence, because the Occident is the colonizer who understands themselves as recipient of the order. So the people who define what mathematics is and who utilize it for scientific argumentations, for technological argumentations, and so on. And for example, Descartes used it to strengthen his philosophical argumentations in making comparisons to geometry, for example. This is actually like a manipulation of ordering, of bringing order to things. This is also expressed in the quote on the right side by Michael Brooks, which I will not go into now, but the main idea is mathematics is not independent of humans, and humans are not independent of mathematics. The historical developments are like deeply interwoven. When I zoomed further into that, I got into looking into how do systems that utilize computational emotion recognition, how do they work? How do these robots, for example, work? So this is why I looked
into theory and computation. And what one finds is in the upper picture on the left side, the facial action coding system was a system that was originally used and employed basically to mathematify, if one wants to say, the human face into making it decodable for human emotions. This was highly criticized and is moved away from. But for example, biological data is considered, like biometric analysis is considered a really valid approach. So there, for example, still similar approaches are used where emotions are put into this measurable entity that we can mathematically operate with. At the beginning, I said about my methodology that I use these conceptualizations of epistemic violence in the context that I apply to argue that for why we really need to think about how we conceptualize computational emotion recognition and what we're doing with the systems. So what I found is that one can understand it as an epistemical regime because the concepts of mathematics and of data are used to shape the standards of truth, credibility, and authority. One can call it an emotional regime if one understands computational emotion recognition as something that is used that governs which emotions are socially acceptable, how they should be expressed, and what they mean. This, in the end, some argue in the debate, like Archer and Goffin, for example, published a paper last year that this is an act of emotional imperialism. This technology is used for surveillance. It is used especially in marketing to data mine people as members of social groups. So it scans people, not as individuals, but at groups about their emotions to then estimate, for example, what advertisement would be the best to play and so on. And it is imposed as emotional regimes through education. And we heard in the prior talk about this, how robots are implemented in schools, and that this is not a natural decision, but that there are normative aspects entailed to this, and we need to look at the normative aspects. The epistemic violence is related to how much we value the validity of mathematics and of emotions being understood as data like this, and the processes, how difficult it is, for example, to criticize this kind of approach, because in the moment in which we criticize the very foundation that we understood to be the measurement for credibility, like mathematics, the measurement for credibility, then the question is, how can we then know if it's credible or not? So what is happening here is encountering in science and in technology really powerful power structures. So ICOSI are not only a system that possibly could execute epistemic violence, but a masculine code, because it simulates the ideal, rational, intelligent human actor whose cognition resembles the core idea of mathematics, which is commonly known to be something that is like really masculinity laden. And with this, I don't mean that it's like done by men, for men and everything. Every person lives in context, in evaluations to masculine ideology, and depending on what one ascribes to them in different relations, of course. Then what I also said earlier is that these systems support reducing the conceptual understanding of emotions as datafiable information, and thereby it allows for the emotions to be entailed in AI without needing to change this definition of the ideal, rational, intelligent human actor. So these ideals that are masculine ideals of domesticating the emotions are, and the incorporation of that is to meet masculine values. And
CER supporting masculine ideals and values. This is like my last slide right now. I make this claim because these systems address societal challenges, even in those areas where we think of them, but hey, doesn't, for example, Paro help in elderly care for people to feel less isolated and lonely? Doesn't now isn't it a really engaging technology in education for children? We think of those moments as good moments, and what I came to find in my research is that the societal challenges that are underlying them, they are addressed from the perspective of the masculine ideals and values. And as a result, the technology maintains colonizing and patriarchal systems and ultimately human hierarchies. Because we don't solve these systems. We don't value care work, for example, more care work commonly done by people who are ascribed female, who maybe don't get paid for it. They are freed now, but they are freed to, and this we also heard earlier by La Doctora Gabriela, they are freed to take part in the capitalist system. So then they will pursue in other labor work. And basically, the societal structures that we all know need improvement, they are just oftentimes, not always, but oftentimes by the systems kept intact and continue to keep supporting these masculine ideals and values. And with that, gracias por su atención. And I'm at the end. Muchas gracias, Kim. Ahí también, de ahora, aplausos virtuales a todas las personas que presentaron, a todos los participantes y a la participante también. Y bueno, ahora podemos pasar a la ronda de preguntas. Tenemos tiempo, quizás, bueno, estamos pasados del tiempo, pero vamos a darle la palabra a Joaquín, que tiene una pregunta. Adelante, Sí, muchas Joaquín. gracias. Kim, I have a question for you. I will ask it in English, that's okay? Perfect. So it's super interesting, your research. I'm very much in agreement. So I'm wondering whether part of your project is to provide or if you have a positive proposal with respect to the kind of like societal or economic system that might allow for a better change of integration of these AI technology. So because I mean, at the end, I agree. I mean, at the end of the day, the root problem is that these models are still developed within, a capitalist society with like business-driven companies that are private, and this is not gonna change by doing better ethics, particularly if it's done at the service of like the business. So what is the so the big question, and it's kind of like arise from Gabriela's talk as well, is like what is the societal alternative to that? What is the political economic system that could provide the kind of framework that would permit the proper integration of AI? So we would like to say, well, yeah, it's good that we use the Paro seal puppet to care, but not because now we have more time to oppress women with other things. Is because like now we can live in a society where like everyone can do better things. But like my question is, the curiosity is like, what is the positive proposal? Like what that society will look like to be such that we have like power technologies, because that seems good, but also that we don't perpetuate like unjust hierarchies elsewhere. Yes, thank you. That's a great and difficult question. I have a positive, like an encouraging and a discouraging answer to it. I start with the discouraging to move into the uplifting direction. The discouraging answer is there is a lot of considerations that AI is inherently artificially white and needs to be abolished. I'm in part a pragmatist, so I just don't believe it to be possible to pursue this. So therefore, I also don't argue for it, because I don't think that's sustainable either in terms of, is it like realizable to say we developed AI now and we won't continue doing it. I don't see this happening. Yet
I think a fruitful discussion is concerned about techno-solutionism. We're still on the dark side of the picture, so to speak. Techno-solutionism being about us being so deeply ingrained in this era of technology, of data, of digitality, that we immediately always think we need technological answers to challenges we face, societal, globally speaking. And maybe one shift could be to say some difficulties, for example, needing more labor that entails emotional care in elderly care. Maybe it's not technology. Maybe we need to shift structures in society in terms of, for example, where money flows and where not. So people working in this area can sustainably afford living their lives, for example. This could be one direction. On the brighter side, if one really wants to stay with using the technological aspects, I, in my dissertation, do not argue for that because I'm very much into outlining that we make these conceptual decisions. So the question is not, is mathematics, do these calculations function or not? That's not my aim. I don't question that. All I want to say is, we design it. It is in part constructed. It's socially constructed what we're doing. And there are other approaches that I talk about in my research to illustrate that we could decide differently. For example, emotions are often understood as information. It even is called the information model in AI, but there is also the interaction model. The interaction model is implemented in a lot of computational emotion recognition that is less attractive, for example, to marketing and so on, because this technology cannot be imposed onto a person without their interaction. But the person has to interact and has to reflect on their emotions and has to put them into the system and has to communicate them. So then we cannot use this technology anymore for detection, for surveillance, and so on. These are like the ideals I call masculine ideals of control, of power execution. And instead we could, for example, educate more on emotions and how we can reflect on them and be in more communication to it. But this is not economically, capitalist speaking, something a lot of people are interested in. Scientifically also not, because scientifically we also discriminate against emotions, and somehow giving a self-report on emotions is considered less reliable than data mining a person. So there we also have the reproduction of the ideal rationalist actor. One more approach is done by the Dartmouth University. They utilize this technology, for example, to bring changes into the classroom for neurodiverse people. So they utilize eye tracking, which is part of computational emotion recognition. They utilize it very differently, not to tell, for example, autistic people how they should behave according to social norms, but to educate all people, autistic people, but also teachers and parents and everyone, on different neurotypes of people and what their needs are. So there already exist different approaches. They're just not attractive to capitalist society. Yeah, perfect. Thank you, Kim. Muchas gracias, Kim, por la respuesta. Ahora, bueno, veo una mano levantada, pero estamos ya más que pasados del tiempo. De pronto, como los ponentes ya compartieron sus correos electrónicos, si quedó alguna pregunta pendiente, tal vez se la podrían enviar por correo. Y así damos por cerrada la jornada de hoy día. Mañana vamos a seguir con la mesa número 3. Entonces, ahí también podemos seguir conversando. Agradezco la participación a todas las personas que se quedaron para participar, digamos, tanto presentadores, presentadoras y público. Y nos estaremos viendo mañana. Muchas gracias.